Bienvenidos a la asignatura de español. Hoy aprenderemos acerca de la oración simple. Los objetivos de aprendizaje son definir qué es la oración simple y sus componentes, identificar en oraciones los componentes básicos de la oración, sujeto y predicado. Los contenidos conceptuales son la oración simple y sus componentes y el sujeto y el predicado. Juan fue al paseo de la escuela. Observemos esta oración. ¿Quién fue al paseo? ¿Qué hizo Juan? Si juntamos las respuestas a estas interrogantes, reconstruimos la oración inicial. ¿Quién fue al paseo? La respuesta es Juan. ¿Qué hizo Juan? La respuesta fue al paseo de la escuela. Se reconstruye con las respuestas entonces la oración inicial. Juan fue al paseo de la escuela. Estos elementos considerados básicos son el sujeto y el predicado. El sujeto, Juan, y el predicado fue al paseo de la escuela. ¿Qué es una oración gramatical? Bueno, es un conjunto de palabras con las que se dice algo de una persona, animal u objeto. Sus componentes básicos son el sujeto y el predicado. Veamos qué vamos a estudiar, el sujeto y vamos a estudiar el predicado. Leamos, los perros del vecindario. ¿De quién hablamos? De los perros del vecindario. La respuesta que obtenemos es considerada como el sujeto. Es de quién hablamos. Ladraron toda la noche. ¿Qué decimos de alguien o de algo? En este caso, ¿qué decimos de los perros del vecindario? Que ladraron toda la noche. La respuesta que obtenemos es el predicado. Entonces, el sujeto es de quien hablamos. Y el predicado es lo que decimos de alguien o de algo. Ahora estudiaremos exactamente el sujeto. El sujeto suele ser la persona, animal o cosa que realiza la acción que indique el predicado. Puede estar colocado en diversas posiciones. Puede estar al inicio, en medio o al final de la oración. En todos estos casos se llama sujeto expreso. Si no aparece escrito, solamente sobreentendido, a este tipo de sujeto se le llama sujeto tácito u omitido. Veamos. La señora Martínez llegó con sus hijos a la fiesta. Hemos destacado el sujeto, la señora Martínez. Veamos la posición que ocupa. Está al inicio de la oración. La misma oración dicha en otro orden. Con sus hijos, la señora Martínez, llegó a la fiesta. El sujeto se ha movido al centro o en medio de la oración. También podría estar al final cuando decimos llegó con sus hijos a la fiesta la señora Martínez. En este caso se convirtió en una oración interrogativa. Es la misma oración con los mismos elementos, pero con un sujeto colocado en diferente posición. El último ejemplo se refiere a aquellas oraciones que el sujeto no existe escrito, solo se sobreentiende. Por ejemplo, decimos, llegó con sus hijos a la fiesta. Si supiéramos que se refiere a la señora Martínez, obviamente diríamos la señora Martínez llegó con sus hijos a la fiesta. Pero si no conociéramos a quién nos referimos, eso se sustituiría por el pronombre ella o él. Entonces, ella o él constituye un sujeto tácito. Dentro del sujeto hay lo que conocemos como el núcleo del sujeto. Estamos entrando ya a la estructura del sujeto. Veamos esta oración. Aquellos barrenderos de la alcaldía trabajan día y noche limpiando la ciudad. Hemos destacado la palabra barrenderos. El sujeto de esta oración es aquellos barrenderos de la alcaldía. O sea, nos referimos ¿de quién estamos hablando? De aquellos barrenderos de la alcaldía. Y dentro de este conjunto de palabras, la palabra clave es barrenderos.
Por lo tanto, esa palabra es el núcleo. Veamos esta otra oración. Las fresas maduras. Las fresas maduras. ¿De quién estamos hablando? De las fresas maduras. Y de estas tres palabras, la palabra clave es fresas. Por lo tanto, es el núcleo del sujeto. Entonces diríamos que la palabra más importante del sujeto se le llama núcleo. Siempre será un sustantivo o un pronombre. Estudiamos ahora el predicado. El predicado es aquello que se dice del sujeto. El predicado tiene ciertas características especiales. Posee un verbo, que es la parte esencial de la oración, y forma parte del predicado. Al igual que el sujeto, en el predicado existen partes que complementan el significado de la oración. Sin embargo, existen predicados que solo están formados por el verbo. Pero los complementos vienen a terminar de dar el significado a ese verbo. También el predicado tiene núcleo. Veamos. Aquellos barrenderos de la alcaldía trabajan día y noche limpiando la ciudad. En este caso el verbo trabajan, lo hemos destacado. Eso constituye el núcleo del predicado. Las fresas maduras sirvieron de mucho para decorar el pastel. El verbo aquí es sirvieron. Los niños están felices por los regalos de sus padres. En este caso el verbo es están. Están. Los tres verbos destacados constituyen el núcleo del predicado. Por lo tanto, la palabra más importante del predicado también se le llama núcleo y siempre será un verbo. Igual que en el núcleo del sujeto siempre será un sustantivo, el núcleo del predicado siempre será un verbo. Llegó la hora de la tarea, vamos a pedirles que busquen un trozo de lectura, léanlo en silencio, interprétenlo, busquen en el diccionario si no entienden el significado de alguna palabra, luego subrayen las oraciones que forman ese texto y escojan dos de ellas para que les identifiquen el sujeto y el predicado a esas tareas. Muéstraselas a tu maestro y espero que lo hagan con corrección, sin errores ortográficos e identificando correctamente el sujeto y el predicado de cada oración. Los objetivos que hemos alcanzado son definir qué es la oración simple y sus componentes, identificar en oraciones los componentes básicos de la oración, sujeto y predicado, y los contenidos conceptuales que hemos desarrollado son la oración simple y sus componentes y el sujeto y el predicado. Muchas gracias.